Yo escucho bien por las dudas. Bueno, si se escucha mal, me avisan. Entonces, ¿qué les parece? Estas dos células que están representadas en este ejercicio. ¿En qué etapa del ciclo celular estarán? Profe, ¿puedo decir la de la amarilla o beige? Claro, Creo que la beige está en la interfase porque está la presencia del núcleo. bien. Ahí va, esta pelota acá marrón estaría representando lo que es el núcleo de la célula. Y habíamos dicho que cuando vemos así el núcleo, vemos la cromatina, es una célula que está en interfase. ¿Sí? Puede estar en cualquier etapa de la interfase, ¿tá? Pero, viste, los cromosomas individuales, sabemos que esa célula está en la interfase. Perfecto. ¿Y la célula de la derecha? Está en la profase de la mitosis. Está Ujú. la formación del uso mitotico con el centrosoma migrando sobre los polos opuestos de la célula y el núcleo ya no es visible, lo cual es característico de esa fase. Ahí va. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con lo que decía Diego? Sí, Ven que ya el núcleo no es visible. Acá el dibujo este tendría un error, ¿no? ¿Cuál les parece que es el error más grande que tiene este dibujo? Que los cromosomas tienen que estar alineados en el medio, ¿puede ser? Claro, por lo menos tiene que empezar a verse los cromosomas. No, en principio, Diego dijo en la profase, yo no me animaría a decir si está en la profase o en la metafase, porque como no nos muestra los cromosomas el dibujo, no lo podemos saber, ¿no? Pero sí podemos decir que esta célula se está por dividir, o sea, que está en mitosis, porque vemos que hay dos estructuras. Acá hay una estructura de este tipo y acá hay dos que les pregunta qué es lo que está señalado y qué es lo que señala la flecha acá. ¿El centrosoma? Ahí va, el centrosoma, ¿sí? Se lo escribo acá. El centrosoma. ¿Y cuál es la función del centrosoma? Creo que es como figura acá en en la figura A de la derecha, que se alinean a los polos, digamos, y los microtúbulos, esos que se ven ahí en las líneas en negro, formarían el uso mitótico. Bien, está bien. Ahí Natalia agregó que lo que se ve en negro, estas líneas negras están representando los microtúbulos, ¿no? Y en realidad lo que dice Natalia está bien, los centrosomas permiten que se forme el uso mitótico. Pero incluso va un poco más allá de eso, y el centrosoma lo que hace es organizar cómo se distribuyen los microtúbulos en la célula. O sea, todas las células tienen un citoesqueleto formado por distintas proteínas, que después vamos a ver otras, pero lo que es el citoesqueleto formado por los microtúbulos está organizado en la célula por esta estructura que se llama centrosoma. ¿Tá? Y ven que durante la interfase, que dijimos está representada en la célula de este lado, el centrosoma se ubica cerca del núcleo en general, ¿no? Y a partir de ahí es que se organizan los microtúbulos en la célula. La disposición de los microtúbulos puede cambiar según el tipo de célula o según el momento del ciclo celular, como vemos en la otra imagen. Cuando la célula se va a dividir, va a entrar el citoesqueleto de microtúbulos se reorganiza para formar el uso mitótico. ¿Sí? Y además es importante también, profe, resaltar la polaridad, que ahí también lo muestra, en más y menos. Sí, ya vamos a llegar a eso, así que es la última pregunta. Lo que les quería preguntar antes es, ven que acá tenemos dos centrosomas, ¿no? Eso también les da la pauta de que esta célula se está por dividir. Si bien no vemos los cromosomas, porque no les hicieron en el dibujo, el hecho de que haya dos centrosomas, que cada centrosoma, como ven,
está organizando su propia red de microtúbulos, formando el uso mitótico. ¿Tá? Porque obviamente después que esa célula se divida, cada célula hija va a necesitar un centrosoma para organizar sus microtúbulos. ¿Sí? Entonces, ese rol lo cumple justamente el centrosoma. Y por último, sí, lo que decía Natalia, que pregunta qué representan los signos de más y de menos. Capaz que antes de responder esa pregunta, ¿se acuerdan cómo estaban formados los microtúbulos? ¿Qué son estructuralmente, digamos? Proteínas. Filamento de actina. Perfecto. Proteínas, son proteínas los microtúbulos, ¿sí? ¿Y qué proteínas forman los microtúbulos? Tubulina. Las tubulinas, perfecto. Se mataron con el nombre, para acordarnos. Y además de ser con estas proteínas, por las tubulinas, ¿cómo se disponen las tubulinas? En alfa y beta. Sí, son alfa y beta tubulina, que son dímeros, y se disponen formando ¿qué cosa? Que hay muchos en la naturaleza y ya hemos trabajado con varios. Protofilamentos. Forman los protofilamentos. Ahí va, los protofilamentos, que son polímeros también. Vieron que ya vimos, las proteínas son polímeros de aminoácidos, los nucleicos son polímeros de nucleótidos. Bueno, los microtúbulos son polímeros de alfa y beta tubulina. Van a ver que en la naturaleza le gusta mucho formar polímeros. Entonces, a ver si tengo acá el esquemita, vamos a repasarlo, pero las alfa y beta tubulinas forman un dímero, que a su vez, un dímero a continuación de otro, forman una especie de fibra alineada, que es lo que se llama el protofilamento. Les voy a poner acá, que esto es el... Sí. Esta sería la alfa y beta tubulina, que son proteínas, habíamos dicho, ¿no? Esta alfa y beta tubulina está representada acá por esta bolita verde oscura y verde clara. ¿Sí? Entonces tenemos una verde oscura, verde clara, verde oscura, verde clara. Ven cómo se forman polímeros de estas dos proteínas, que son un protofilamento, y después 13 protofilamentos se disponen formando como una especie de cilindro hueco, que es el microtúbulo. Que si lo miran en un microscopio electrónico se ven algo parecido a esto, que está acá en esta imagen. ¿Tá? Y los extremos más y menos que pregunta el ejercicio se refieren a que los extremos del microtúbulo se comportan diferentes, tienen como diferentes propiedades, ¿tá? Y estructuralmente también son distintos. En el extremo más se encuentra alfa tubulina, perdón, en el extremo más se encuentra la beta tubulina, y en el extremo menos la alfa tubulina, que es la que estaría representada acá en verde clarito. La verde oscura sería la alfa, la verde oscura sería la beta tubulina, y la verde clara la alfa tubulina. ¿Sí? Y los extremos son distintos estructuralmente, y además, para que se alarguen o se acorten los microtúbulos, ¿qué tiene que pasar? ¿Se polimeriza, puede ser o no? Ahí va, lo que tiene que pasar es que se tienen que agregar, si yo agrego más dímeros de alfa y beta tubulina, le agrego más dímeros acá, se va a ir haciendo más largo, se estira, se alarga el microtúbulo. Si Claro, yo se saco, polimeriza en el extremo más, ahí va, ¿no? sí. Si yo saco dímeros, se acorta, ¿no? Y la velocidad con la cual eso sucede es diferente en el extremo más que el extremo menos. El extremo más, en general, se favorece la adición de dímeros de alfa y beta tubulina, por lo que el extremo más tiende a alargar el microtúbulo. ¿Sí? Y el extremo menos es el que está asociado al centrosoma, como estaba en la figura en la figura del ejercicio.
Ven que acá los extremos menos de los microtúbulos están alrededor del centrosoma, ¿sí? Y los extremos más hacia la periferia, digamos. Lo cual tiene sentido porque es como que crecen a partir del centrosoma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se polimerizan y despolimerizan para alargarse y acortarse, en general desde el centrosoma. ¿Sí? Y esta estructura polimérica es lo que permite que sean como muy dinámicos y puedan alargarse y acortarse rápidamente, porque por esto que decíamos, para alargarse agrego alfa-beta-tubulina y se alarga, le saco y se acorta. ¿Sí? Y eso permite los cambios rápidos en la estructura de los microtúbulos, como tienen que ocurrir, por ejemplo, cuando la célula se va a dividir, ¿tá? Que se tiene que formar el uso mitótico, está acá, que tiene distintos tipos de microtúbulos, según sean los que se unen a los cromosomas, o los que se van alargando para que se elongue también la célula, para permitir la división. ¿Sí? Bueno, si esto más o menos quedó claro, seguimos para el próximo ejercicio. Él les muestra también unas imágenes simplificadas de los microtúbulos, ¿no? Esta célula también, vemos el núcleo, o sea que también sería una célula que está en interfase. Y acá este recuadro lo que les muestra es a la derecha como que ampliando la imagen, ¿sí? Acá se verían los microtúbulos, están acá como estas cintas medias lila. Acá en verde el centrosoma, que se ven, ahí se aprecian los dos centríolos. Y les pregunta, ¿qué proteínas motoras están involucradas en el transporte de las vesículas A, que sería acá, y B? Dineína y cinesina. Inesina. Ahí va, ¿sí? Dineína y quinesina. Esas son dos de las proteínas motoras más conocidas. ¿Y por qué les parece que se llaman proteínas motoras? Ellas Ese recorren los nombre. ¿Se microtúbulos. mueven? Utilizan ATP para poder moverse. Ahí va, porque se pueden Transporta mover, cargas. transportan cargas, eso está bien, pero lo de llamarse proteínas motoras es una especie de analogía con lo que es un motor de una máquina cualquiera, ¿no? En general un motor utiliza energía, ¿no? Del combustible o energía eléctrica, energía que sea, para la convierte en otro tipo de energía, en energía cinética, en movimiento, ¿no? Entonces, estas proteínas, de alguna manera, hacen algo similar. Entonces, por analogía a un motor, se le llama proteínas motoras porque utilizan la energía en general del ATP, ¿tá? Y la usan para generar un movimiento. Que un movimiento en una proteína es un cambio en la conformación de la proteína, ¿no? O sea, si una proteína que tenga varios dominios, si los movemos de lugar a esos dominios, o sea, hay un cambio de conformación, va a haber un movimiento. El nombre de las proteínas es quinesinas y dineínas. No sé por qué no me quedó rojito. Sí. Acá en este esquema, ¿cuáles estarían representando las quinesinas y cuáles las dineínas? La A La sería dineína. quinesina. Quinesina. Ahí va, bien, todos a la vez. ¿Y cómo saben cuál es cuál? ¿Pudieran repetir, porfa? Sí, acá les estoy poniendo. Ya vi, ahí. Lo sabemos por la dirección en la que están moviéndose. Ahí va. Las que están señaladas con la letra A, ¿sí? Estas de acá representan las quinesinas, ¿tá?
Porque las kinesinas son proteínas motoras que transportan su carga desde el extremo menos hacia el extremo más. Como la flechita está señalando hacia el extremo más, esta vesícula que se ve acá, digamos, o sea, esta sería la carga y estas patitas representan la kinesina, ¿tá? Que está transportando algo hacia el extremo más. En cambio, las dineínas, que estarían representadas con la letra B, transportan su carga hacia el extremo menos, o sea, hacia el centrosoma, digamos. Entonces, esta que está acá, esta sería una dineína porque está transportando su carga hacia el centrosoma, ¿sí? O sea, ambas se mueven sobre los microtúbulos, pero unas van para un lado, digamos, y otras van para el otro. ¿Sí? ¿Y cómo es posible? Bueno, creo que ya lo hablamos con esta pregunta, pero ¿cómo es posible que las proteínas realicen un movimiento y puedan desplazarse por el microtúbulo? Gracias a la hidrólisis de ATP. Ahí va, sí, es lo que veníamos diciendo recién. El generamiento requiere energía, porque cambiar la conformación de estas proteínas requiere energía, ¿tá? Entonces, el ATP, que es una molécula que cuando se hidroliza, tiene enlaces de alta energía, cuando se hidroliza, esa energía se acopla a otra reacción, ¿sí? Que en este caso va a ser el cambio conformacional de estas proteínas, ¿no? Y eso es lo que les permite generar un movimiento y desplazarse sobre los microtúbulos. Es decir, están continuamente hidrolizando ATP para trasladarse, digamos, sobre el microtúbulo. ¿Sí? Después les pregunta, ¿qué otra estructura conoce que es transportada por proteínas motoras de forma similar a las vesículas? La fibra muscular. La fibra muscular, a ver, explícate un poquito más. ¿Qué estructuras? Dice- Claro, ¿qué otra estructura es transportada por proteínas motoras? Aparte de las Perdón, no, vesículas, capaz que entendiste en qué otra estructura hay proteínas motoras, que es cierto, en las fibras musculares hay otras proteínas motoras, pero la pregunta era diferente, era ¿qué otras estructuras son transportadas de forma similar a las vesículas por proteínas motoras? y los organelos de las células, las mitocondrias, los lisosomas, partes del aparato de Perfecto, Golgi. ahí va, sí, porque los microtúbulos también condicionan la distribución subcelular de organelos, por ejemplo, ¿sí? Como decía la compañera, del aparato de Golgi, el retículo endoplásmico. Esto, por ejemplo, podría ser un lisosoma, una vesícula que es endocitada por la célula, también se puede transportar. Y como vimos en el ejercicio anterior, los cromosomas también son transportados por los microtúbulos, ¿sí? Que se los llevan, digamos, hacia el extremo menos, por proteínas motoras, ¿sí? Profe, ¿podría repetir a ver? Que no presté atención. Sí. Cuando pregunta cómo es posible ¿no? Entonces, de esa manera, al generar un cambio conformacional en la proteína, es decir, que se reorganiza la conformación de la proteína, lo cual implica reorganizar determinadas interacciones, enlaces que estaban manteniendo una conformación para ir a otra conformación, ¿no? Eso genera un movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, la proteína estaba así y ahora pasa a estar así o así. Y ese movimiento, como repetido rítmico, ¿sí? Ese cambio de conformación rítmico va generando un movimiento, un desplazamiento.
¿Se entiende? Bueno, ¿alguna pregunta de este tema? Bueno, seguimos entonces. Este otro ejercicio les muestran 3 imágenes, ¿no? Dice que fueron tomadas mediante microscopía de fluorescencia a partir de cultivos celulares, o sea, células que están cultivadas en un frasco, en un laboratorio, ¿no? Entonces, se marcan filamentos externos del cuerpo. Las imágenes corresponden a láminas y queratinas. Es decir, que se usaron anticuerpos, ustedes saben que los anticuerpos son proteínas también, pero tienen la particularidad de que se unen específicamente a determinados patrones, o que se llaman epítopes, pero se unen específicamente a, por ejemplo, otra proteína. En este caso usaron anticuerpos que se unen a las láminas y a las queratinas, ¿no? Y los cuerpos tienen una molécula que fluoresce, entonces si lo miramos en un microscopio de fluorescencia, vamos a ver señal fluorescente donde el anticuerpo se unió a la molécula específica que está reconociendo. ¿Se entiende? Y eso es lo que muestran las imágenes. En realidad en la imagen que está en el medio, lo que se usó fue una molécula fluorescente que se une al ADN, ¿sí? Entonces, esto que vemos acá, ¿qué será? Que les estoy señalando en la imagen del medio, que parecen papas. Son núcleos. Ahí va, estos son los núcleos, ¿sí? Porque si estamos usando una molécula fluorescente que se une al ADN, lo que vamos a estar viendo son los núcleos de las células. O sea, básicamente pintaron, como que dice la cromatina. Exacto, pintaron la cromatina. Es una manera de marcar Bien la bruto, cromatina. ¿no? Sí, pero se usa. Hay una técnica para ver cromosomas que se llama chromosome painting, que es eso, pintado cromosoma. Que en realidad usan, es un poco diferente. Acá se marca todo el ADN igual. Pero han hecho técnicas, por ejemplo, para marcar el ADN de cada cromosoma de un color distinto. Y ahí podés ver cada cromosoma de un color. Queda re lindo. Bueno, ¿y por qué estas células no tienen núcleo? ¿Por qué no vemos el núcleo? Perdón, el citoplasma. Vemos solo el núcleo, no vemos el citoplasma. ¿Por qué no lo vemos? Porque no hay ADN para pintar ahí. Ahí va, porque no hay ADN, entonces no se marca el citoplasma, solo se marca el núcleo. ¿Tá? Y en el microscopio de fluorescencia ves el núcleo y el resto lo ves negro. No lo ves porque no lo marcaste, ¿sí? Porque detecta la fluorescencia, ¿sí? Diferente a un microscopio óptico, por ejemplo, que ves toda la estructura, ves toda una estructura, y no estás marcando selectivamente cosas. Entonces, ¿cómo pueden, observando y comparando con la imagen que está en el medio, cómo pueden saber la proteína X y la proteína Y cuál corresponde a laminas y cuál a queratinas? La X son queratinas, por el patrón fibrilar que tienen. Ujú. ¿Qué les parece a los demás? Sí, porque se distribuye tipo como si fuera una red, digamos. Bien. ¿Y la proteína Y? Y esas son láminas. No sé si todos llegan a ver la señal fluorescente, pero sería esto que se ve acá. ¿Sí? Ven que acá como en el
borde del núcleo está como si estuviera delineado con un lápiz o más fuerte, como un delineamiento de la periferia del núcleo, Sí, sí, se ve como brillante, un poco como más más brillante. brillante. Ahí va. Esta es la señal de las láminas, porque las láminas ¿dónde estaban? ¿Qué es lo que forman? ¿La envoltura nuclear puede ser o no? Es una En red. realidad no. ¿Ibas a agregar algo, Vanessa? No, yo tenía como que era una red de filamentos y que se ubica debajo de la membrana nuclear, ¿puede ser? Ahí va, sí. En realidad no forman parte directamente de la envoltura nuclear, que acuérdense que la envoltura nuclear son una doble bicapa, ¿sí? Que tenemos la membrana nuclear externa y la membrana nuclear interna, ¿sí? Por debajo de la membrana nuclear interna es que se ubican las laminas formando una especie de malla, como que recubre por dentro la membrana nuclear interna, ¿tá? Y genera un cierto soporte estructural a la membrana. De hecho, en la mitosis, cuando se desensambla la envoltura nuclear, ¿tá? Se fosforilan las laminas y eso genera un cambio conformacional en esta proteína que termina desensamblando esta red de laminas y desensamblando la envoltura nuclear también. O sea que son importantes para mantener la forma, la estructura de la envoltura nuclear. Entonces, la proteína I está marcándose las laminas y nos damos cuenta por dónde las vemos, ¿sí? Las vemos en la periferia nuclear. Y la proteína X, como decía el compañero, está marcando las queratinas, ¿no? Que adoptan estas especies de filamentos, ¿no? Que están distribuidos por el citosol, el citoplasma de la célula. Y después le pregunta qué otros tipos de filamentos intermedios conoces. Vieron que los filamentos intermedios les pusieron ese nombre porque en realidad su diámetro es intermedio entre los microtúbulos que estábamos viendo recién, que los microtúbulos son los de mayor diámetro, ¿sí? Alrededor de 25 nanómetros de diámetro. Y los filamentos de actina o los microfilamentos que tienen unos 7 nanómetros, o sea, son los de menor diámetro, los más chiquitos. Entonces estos le llaman filamentos intermedios. Se inspiraron mucho para el nombre. Y hay distintos tipos, en realidad. Las queratinas son unos. No, ¿Cómo, quería hacer perdón? una pregunta, Sí. porque la interrumpo. Estas redes así de filamentos, sobre todo las laminas y las queratinas, son como una protección, ¿no? Al núcleo, a la célula, incluso. Sí, en realidad no sé si llamarlo una protección, porque en realidad no es que la protege, por ejemplo, de un daño externo o algo. Sí son un soporte estructural, en el sentido de que le dan estructura, le dan forma, por decirlo de alguna manera. ¿Tá? En el caso del núcleo, las láminas permiten que esté correctamente ensamblada la envoltura nuclear, ¿sí? Cuando las láminas se desensamblan, cuando se fosforilan para empezar, ¿sí? Durante la mitosis, se desensambla también la envoltura nuclear. Y las queratinas en sí le dan resistencia mecánica a las células. Por ejemplo, el pelo, las uñas tienen queratinas. Si miran Sí, cómo lo vi por está multiplicación, sí, sí. ahí va, la estructura, son como estructuralmente fuertes. Entonces, eso sí dan resistencia mecánica a las células, entre otras funciones. ¿Cuál sería la queratina, profe, entonces? Allí. La que está representada en la imagen de la proteína X, que ven Bien. que está Ok. principalmente formando fibras en el citosol de la célula. Vale.
Bueno, y además de estas hay otros filamentos intermedios. Y yo encontré uno que era la bimentina, ¿puede ser? Ahí va, las bimentinas. También hay distintas familias que son estructuralmente similares. Son otro tipo de filamento intermedio que son muy abundantes en las células del tejido conjuntivo, ¿sí? O en las células mesenquimatosas, ¿tá? Y también tienen varias funciones. Vamos a poner acá. Mm, mm, mm. Los neurofilamentos también. Los neurofilamentos también. Y otro más que Acá. encontré era la desmina en las La desmina, ahí va. Sí, en las células musculares hay varios. Después hay un ejercicio con la desmina. Estaba buscando a ver la bimentina que está acá. ¿Tá? Que también da, además de soporte, plasticidad a la célula, ¿no? Participan también en el movimiento celular, interaccionan, por ejemplo, con los microfilamentos, con la actina, en general forma el córtex, que es estos rojos finitos de acá estarían representando la actina, y los otros más gruesos, en celeste, la bimentina, ¿no? Entonces, en realidad, si bien ahora los estamos viendo como por separado, los filamentos del citoesqueleto, tanto los filamentos intermedios, los filamentos de actina, los microtúbulos, interaccionan, interaccionan entre ellos, ¿no? Bueno. Eso es una célula, profe, que estaba migrando, ¿no? Que tiene un Sí, podio ahí arriba. esa es una célula que está migrando. Por eso también hablaba del tema de la reparación de heridas, las células que migran para reparar una herida, o las células que migran porque se mueven, no sé, por ejemplo, un macrófago que se desplaza y además puede cambiar rápidamente de forma para fagocitar microorganismos, ¿no? Todo ese tipo de movimientos en general se debe a reorganización de la estructura del citoesqueleto. y los videos que habían de la clase del muchacho biólogo de Montevideo estaban geniales. Ah, Que sí, eran, Gonzalo, está re buena la clase de eran Gonzalo. imágenes, videos reales de microscopio, estaban buenísimos. Sí, sí, si no la vieron, les recomiendo que miren la clase esa de dinámica celular porque es como muy ilustrativa. Está muy buena. Bueno, y ahora, bueno, ya hablamos de un poco de los microtúbulos, hablamos de los filamentos intermedios y nos queda ver lo que son los microfilamentos, que decíamos hoy que son los de menor diámetro. Y los ejercicios que nos quedan son para trabajar sobre eso, ¿no? Y un poco integrar, integrar estos temas. Entonces le dice que en el esquema se muestra un monómero de la proteína actina G, ¿no? Voy a agrandar un poquito para que se vea bien. Entonces la primera parte le pide que identifique los extremos aminocarboxilo terminal del monómero de actina, ¿no? Si reconoce qué tipo de estructura secundaria tiene y qué tipo de estructura terciaria. Y un poco para repasar y que no se me olviden, que a veces no sé si todos vienen conectando, ya se los he dicho otras clases, pero la idea es que ustedes no se olviden de lo que vieron en el módulo 1 y que vayan asociando las cosas que ya vieron con lo que estamos viendo ahora, porque la mayoría no, todos estos filamentos y eso son proteínas, en definitiva, con la estructura que ustedes ya estuvieron estudiando, ¿no? Entonces, alguien se anima, ustedes pueden dibujar también, a señalar dónde están los extremos. Y la amino está arriba a la izquierda del NH2.
Y el Ujú. carboxilo es el COH que está abajo a la derecha, un poquito ahí. Ahí va. Ahí con rojo, Nacho señaló el extremo amino, el grupo amino, ¿sí? Y el extremo carboxilo terminal, que La el último clarita. aminoácido. ¿Qué? No, no, perdón, dejé el micrófono abierto. Mm. Y acá en azul me hicieron una decoración. Creo que alguien quiso dibujar y no lo logró. Bien, estos son los extremos de la proteína, ¿no? ¿Se acuerdan que el extremo amino es el primer aminoácido que su grupo amino no está unido por enlace peptídico a ningún otro aminoácido? Y el último, su extremo carboxilo, también queda libre sin unirse a ningún aminoácido. Bien. ¿Y reconocen algún tipo de estructura secundaria? Alfa hélice. Tenemos hojas beta y alfa X. Perfecto, Las ¿sí? espirales rojas son las hélices alfa y las hojas beta están como flechas. Exacto. Acá tenemos una alfa hélice, señalaron, acá tenemos las hojas beta, si ven que hay varias hojas beta, alfa hélices. Y esto que está acá en blanco, ¿qué será? Una estructura terciaria cuando se unen. En realidad lo que está en blanco, estoy haciendo trampita, ¿no? Lo que está en blanco son regiones de la cadena peptídica que no adoptan ninguna estructura secundaria característica, ¿sí? Entonces son como, a veces se dice un poco más, una estructura más desordenada, pero es la propia cadena de aminoácidos que en esta región no forma ni hélice alfa ni hoja beta, simplemente es una región conectora, ¿sí? Todas las proteínas no es que sea toda alfa hélice o toda hoja beta, sino que hay algunas regiones que conectan nada más las otras, ¿se entiende? Y se representan así. ¿Y qué tipo de estructura terciaria tiene? Globular. Ujú. Por eso se llama actina G. Perfecto, sí, es globular, por eso su nombre, actina G, que es por actina globular, ¿sí? Porque cuando se pliega, su conformación es groseramente férica, digamos. Entonces está, por eso es una proteína globular, ¿sí? De hecho, si se fijan acá, estas bolitas rojas representan al monómero de actina, G, ¿no? O sea, cada bolita roja de estas es una de estas. Y justamente se representan como una bolita en los libros porque tienen una estructura globular, ¿sí? Bueno, después les pide que localice los sitios de unión de cofactores y el sitio de confusión conectividad TPase. ¿Se acuerdan que eran los cofactores que también los vimos en el módulo 1? Los que se unen a la enzima en el sitio activo, puede ser. Se unen a Son las iones. enzimas o a proteínas y muchas veces son iones, exacto. Como por ejemplo acá que tenemos el ion magnesio. Y pueden unirse a las enzimas o a otras proteínas, que no necesariamente sean enzimas, ¿no? Para estabilizar cierto sitio de la proteína, o son necesarios para darle también, son parte de la estabilización de la estructura de la proteína. ¿Tá? Bien, y entonces ven que acá, por ejemplo, en este lugar se une une magnesio, la actina G. ¿No? Y bueno, y después el sitio con actividad TPase estaría por acá, está acá representado en amarillo, ¿sí? Que van a ver que la actina, para unirse, para formar un filamento, y bueno, acá tenemos la actina formando filamentos, que también se le llama actina F porque forma filamentos, y no son otra cosa que polímeros de actina, ¿sí?
que dos polímeros de actina se entrelazan formando una especie de hélice. ¿Lo ven acá en el dibujo? ¿Sí? Formando una especie de... Y esto es un filamento de actina, digamos. ¿Sí? Para que los monómeros de actina se incorporen en el filamento, se necesita que esa actina esté unida a ATP. ¿Sí? Y la energía para incorporarse al filamento proviene de la hidrólisis del ATP. Y esa es la forma en la que la célula, digamos, se puede mover, entre En comillas. que la célula se polimeriza. Claro, sí, y en los filamentos de actina de la melipodio, supongo que te estás refiriendo, ahí va, están ahí y pueden alargarse. Si agregamos monómeros de actina, se alargan o se acortan. Claro, la forma de decirlo es que se polimeriza en un extremo. Exacto. Ajá. Entonces, vieron que Lo que se agrega para que se polimerice. o sea, los filamentos de actina son polímeros de actina G, ¿no? Es decir, todas estas pelotitas son actina G que se van uniendo unas con otras. Cuando se agregan actina G, decimos que polimeriza, se alarga el filamento. Cuando se sueltan los monómeros, se acorta el filamento, ¿no? El proceso o el fenómeno de agregar monómeros se llama polimerización, ¿sí? O sea, la polimerización, por eso también cuando hablamos de la síntesis de ADN, estamos polimerizando nucleótidos, estamos agregando nucleótidos, ¿sí? Siempre hay un monómero que se repite para formar el polímero. ¿Sí? Ese concepto lo tienen todos. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? O sea, toda estructura que esté formada por varias subunidades que se repiten sería un polímero. Las proteínas son polímeros de aminoácidos, los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos, ¿sí? Los microtúbulos son polímeros de beta-tubulina y los microfilamentos son polímeros de actina. ¿Tá? Entonces, para que se formen estas estructuras, se tienen que unir los monómeros unos con otros, ¿sí? Para que se forme el filamento de actina o cualquier otro polímero. Entonces, para agregar una actina al filamento, esa actina viene unida a un ATP acá en este sitio, ¿sí? El ATP se hidroliza a ADP y ahí queda unida al filamento. Y de esa manera el filamento se alarga, ¿sí? Si sacamos un monómero, el filamento se acorta. ¿Y qué son los extremos más y menos en el caso de los filamentos de actina? Ocurre algo similar a los microtúbulos, ¿ah? Se comportan distintos en los extremos, son diferentes, ¿ah? Hay un extremo donde en general se agregan los monómeros de actina, o sea, un extremo que crece, y el otro extremo donde la polimerización es mucho más lenta y se favorece la despolimerización. Entonces, en el extremo más, que está acá, se favorece la polimerización, el agregado de monómeros y el alargamiento del filamento. Y en el extremo menos se favorece la pérdida de monómeros. O sea que en general crecen por el extremo más, ¿sí? Y se acortan por el extremo menos. ¿Se entiende? Profe, a ver si entendí. Perdón que hay una motosierra de fondo acá que pueda aparecer. En el Dale. extremo más crece, es donde se une el ATP, después el ATP se transforma en ADP. ¿Está bien eso? Claro, el Después ATP se está libera. unido, ¿ves lo que dice acá? ATP, G-actina. El ATP está unido al monómero de actina. Como les muestra acá el esquema de la proteína de la actina G, ven acá en amarillito, acá está el ATP, ¿sí? Cuando se incorpora ese monómero a la cadena, al filamento, ¿tá?
para que se produzca esa unión, de vuelta, la energía para generar la unión viene de la hidrólisis del ATP. Entonces el ATP se hidroliza a ADP y ahí queda unidito el monómero de actina en la cadena. ¿Eso que es, pero fue un complejo? ATP, actina G. Sí, se podría decir que es un complejo, sí, están asociados. Estoy leyendo el chat. Bueno, ahí ya están. Se autorresponden en el chat. Bárbaro. ¿Quieren repasar algo más de esto? Sí, yo Pues el B, puede ser. en la parte B, Sí, sí, por favor. vamos de nuevo. En la parte B, en realidad, la parte B era un poco para repasar y para que ustedes no se me olviden, ¿sí? De lo que venimos estudiando sobre las proteínas. Entonces, ¿se acuerdan que habían visto que muchas proteínas, muchas enzimas, necesitaban de la unión de cofactores, ¿no? Para tener una estructura correcta o, por ejemplo, en el caso de las enzimas, para la actividad en el sitio activo? Entonces, en este caso, la actina G, ven acá que tiene un sitio de unión para un cofactor, que muchos cofactores son iones, en este caso el magnesio. Entonces, en este sitio acá de la enzima, perdón, de la actina G, se une el cofactor, el magnesio, ¿no? Y después les pedía que localizara el sitio con actividad TPasa. TPasa es porque en este sitio se une la molécula de ATP y se hidroliza ADP, ¿no? Para incorporar este monómero a la cadena, al filamento en crecimiento. Entonces, como ven en la imagen de acá, y como habían visto durante el módulo 1, las proteínas tienen varios sitios de unión para distintas cosas, ¿no? En este caso vemos un sitio de unión al cofactor, acá, sitio de unión al ATP o ADP, ¿sí? Donde está la actividad TPasa. Van a haber otros sitios que no los mencionamos, pero seguro hay un sitio de interacción entre monómeros, ¿sí? Sé dónde un monómero de actina interacciona con el otro. ¿Qué tipo de interacciones se forman para que se unan dos monómeros de actina, ¿no? Es decir, hay distintos lugares de la proteína que van a cumplir diferentes funciones, ¿no? Ahí va, muchas gracias. Bueno, quedó. Bueno, voy a tener que borrar la carita feliz. Bueno, y nos queda hablar ahora de estos monómeros, no, estos filamentos de actina, estos microfilamentos, forman una parte importante de lo que son las miofibrillas en las células musculares, ¿no? No sé si todos llegaron a ver el video teórico o pudieron leer del libro. Voy a hacer recordarles mínimamente el tema de cómo está formado el músculo para poder entender el ejercicio. ¿Tá? Bien, ven que lo que llamamos el músculo estriado, ¿tá? Que es No se está compartiendo por las dudas, Ileana. No sé si estás ah, compartiendo algo por las dudas. sí, en realidad lo estaba mirando yo sola, pero la idea era compartir esto. Ahora sí.
¿no? Esa estructura que está representada en el esquema del ejercicio 11, ¿no? Que es lo que llamamos el sarcómero, es una estructura que está presente en los músculos estriados, que se llama, que es el músculo esquelético, que forma todos los músculos voluntarios, si se quiere, y también el músculo cardíaco. Y el sarcómero es, la presencia de sarcómeros es lo que le da esta apariencia de estriado, estas líneas claras y oscuras que tienen las fibras musculares esqueléticas y el músculo cardíaco, ¿no? Y que tienen que ver con la función que tienen estas células de contraerse, o de contraerse y relajarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces acá, ahí se ve mejor, ¿no? Esta imagen nada más para situarlos, qué es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces tienen el músculo, ¿tá? Cada músculo está compuesto por varios fascículos, vamos como metiéndonos adentro de la muñequita rusa. A su vez, cada fascículo va a estar compuesto por muchas miofibrillas, ¿lo ven acá? ¿Tá? Y cada miofibrilla tiene muchos sarcómeros, ¿sí? Y ven acá la fibra, que es la célula muscular del músculo esquelético, ¿tá? Cómo está formada por varias miofibrillas, que son estos cilindros que se muestran acá, ¿tá? Y ahí les está mostrando. O sea, la célula muscular es una célula que tiene una, una conformación o un fenotipo muy característico, ¿no? Es una célula, como veían acá en este esquema, que tiene varios núcleos, es una célula multinucleada, tiene esta estructura alargada, tiene las proteínas principales que componen esta célula, son la actina y la miosina, vamos a ver, y se disponen formando estas estructuras, las miofibrillas, dentro de la célula. Y esto que les muestra acá es la membrana de la célula, ¿no? El retículo endoplásmico forma esta estructura, estos túbulos T que le llaman, que rodean toda la miofibrilla, porque vamos a ver que el retículo endoplásmico tiene un rol muy importante en la contracción muscular, ¿tá? Entonces es importante que esté cerca de todas, envolviendo todas las miofibrillas. Entonces, el sarcómero, el sarcómero es esto, ¿no? Que es lo que está representado en la imagen del ejercicio, ¿tá? Y vamos a volver al ejercicio, ahora que ya nos situamos donde estábamos. Entonces, esto que se ven como las estrías del músculo, en realidad son un conjunto de diversas proteínas, ¿no? Que forman esa estructura de las miofibrillas, ¿no? Las más importantes son, y las más abundantes también, son la actina y la miosina, ¿no? Que acá, ¿dónde estarían la actina y la miosina en todo esto? La Está actina verde, ¿no? Ahí va. Sí. Ven acá cómo se ven los dos filamentos perdón, las dos polímeros de actina formando el filamento helicoidal de actina, ¿sí? Y estas de acá, en este rosado pálido, serían la miosina, ¿no? La miosina que forma lo que llaman filamentos gruesos, porque ven que son más anchos, y la actina, los filamentos delgados, porque son de menor diámetro, digamos, ¿no? Y además de los filamentos de actina y miosina, hay otro montón de proteínas que están todas representadas de distintas formas. Estos son otras proteínas, acá en el medio. O sea, el resto del sarcómero también son estructuras proteicas que le dan
esta conformación o esta forma del sarcómero. Ahí también tienen un rol importante en lo que es la estructura de las fibras musculares. La actina y la miosina son las que están directamente involucradas en la contracción muscular. ¿Tá? Y acá, ¿cuál es la proteína motora, digamos? La miosina puede ser, porque la fibra gruesa. Ahí va, las miosinas. ¿Tá? Las miosinas son las proteínas motoras en la contracción muscular. Ahora vamos a ver un poco más. Entonces, nos dice el sarcómero es la unidad contráctil de las células musculares. Los filamentos de actina y miosina son los principales componentes, junto con una gran cantidad de diversas proteínas asociadas, como se ve en este esquema. Les pide localice la tropomiosina. Describa qué es el complejo troponina-tropomiosina y su rol en la contracción muscular. Entonces, ¿dónde está la tropomiosina? Es creo que la que envuelve ahí a la actina. Acá. Sí. La tropomiosina, si la ven, está acá, ¿no? Es esto acá. Que se ve también, va alrededor de la actina, como decía la compañera, ¿sí? Envuelve la actina. Y la tropomiosina está asociada a las troponinas. Ven que dice localice la tropomiosina, describa qué es el complejo troponina-tropomiosina. Está asociada a las troponinas que en este esquema no están representadas. Tendría que buscar un esquema mejor, pero bueno, para futuras generaciones podemos buscar un esquema mejor. Pero básicamente son 3 troponinas. Las estoy dibujando acá. Voy a cambiar de color porque si no, no se ve. ¿Ven las troponinas? Ahí que las dibujé. Y hay todo a lo largo, ¿sí? Se llama complejo troponina-tropomiosina porque están asociadas o están interaccionando con la tropomiosina, ¿sí? Y con la actina, porque están, como ven, están ambas alrededor del filamento de actina. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Van siguiendo? Esto tiene muchos nombrecitos y uno ve esto acá y parecen unos dibujos horribles. Pero Queda por eso nomás, porque el complejo troponina-tropomiosina, porque interactúa con la troponina y la miosina para la contractilidad, la contracción, ¿sería? sí, o sea, el complejo troponina-tropomiosina se dispone, ¿no? Alrededor de la actina y ahora vamos a ver cómo es su rol en la contracción muscular, digamos, ¿sí? Todavía no especificamos exactamente cómo es. Llegamos hasta dónde se localiza. Las troponinas hay 3. ¿Saben cuáles son? TNC, TNI y TNT. Ahí va. Está la troponina, las voy a ir escribiendo acá. La troponina T, ¿qué hace? O sea, habíamos dicho que son estas 3, ¿no? La T es la que se une a la tropomiosina. No, o sí. Ahí va. Sí, está bien. La troponina T se une a la tropomiosina. De hecho, la T es por tropomiosina, para acordarse, la T es la que se une a la tropomiosina. ¿Sí? ¿Y a qué se une? ¿A la A la tropomiosina? Claro. Vieron que dijimos que había un complejo troponina-tropomiosina. O sea, la tropomiosina, que es esta alargada que está alrededor de la actina, Sí. está asociada al complejo de estas 3 troponinas a través de la troponina T. Es decir, la troponina T es la que efectivamente interacciona con la tropomiosina en este complejo, ¿sí? O sea, como vamos a poner
interacciona con la tropomiosina. Después está la troponina I. ¿Qué hace la troponina I? Inhibe la interacción actina-miosina. Ahí va. La troponina I está bloqueando. ¿Qué, Sofía? Perdón. Deme un segundo que tengo que enchufar la computadora. Puede ser. Sí. ¿Inhibe Sí. qué? Inhibe el sitio de interacción entre la actina y la miosina. ¿No? Porque ahora vamos a ver que para que para que el sarcómero se contraiga, se acorte, la actina tiene que interaccionar con la miosina, que está acá abajo. ¿No? Entonces, esta interacción entre la actina y la miosina, ¿tá? Cuando la fibra está en reposo, por decirlo de alguna manera, está bloqueada por la troponina I y por la tropomiosina también, ¿no? Están bloqueando esa interacción. Entonces, inhibe o bloquea la interacción actina-miosina. Y después está la troponina C, la tercera. ¿Qué Esa hace? se une al calcio. Se me cortó, pero creo que dijo. Se une al calcio. Ahí va. Se une al calcio, ¿no? Ahí tenemos las tres toponinas, la T, la I y la C, ¿sí? Estas tres que dibujamos acá. Entonces, ¿cómo es? ¿Alguien leyó cómo era que se produce la contracción muscular voluntaria, digamos, del músculo esquelético? O sea, yo quiero hacer este movimiento, ¿no? Ese movimiento es voluntario, o sea, ustedes piensan que quieren mover un dedo o que quieren mover el brazo. Entonces, se genera inicialmente un impulso nervioso, ¿no? O sea, en el cerebro una neurona viaja hacia la unión neuromuscular, donde esa neurona se une con el músculo, y ahí, ¿qué pasa cuando llega un estímulo nervioso a una célula muscular indicando que se contraiga? Yo Y tengo una primero, explicación. Dale, Natalia, dale vos. perdón, no, perdón, No, perdón. dale, dale. Capaz lo agregamos entre los dos. Ya hablé No sé demasiado si yo, quieren ya hablé demasiado yo. empezar vos. Bueno, en realidad primero tiene que haber una presencia de calcio, presencia o ausencia. Pero si hay presencia, aparece, digamos, el complejo este de troponina, tropomiosina, y lo que hace es como que libera ahí un espacio en la actina, por el cual, no sé si ven ahí en la miosina, en los costaditos, que tiene como unas patitas, unas hacia arriba y otras hacia abajo. Esas patitas, digamos, son las que se unen a la actina y eso es lo que causa, digamos, la contracción muscular. Se hace como todo eso verde y rosadito se va como hacia el medio, digamos, y eso sería la contracción. Como que en otras palabras, la parte rosadita camina por la verde, que sería la actina. Claro, como que la pisa, contrae. como si fuera una patita que Algo la así. pisa, digamos, a la actina. Ahí va. Está, muy bien. Resumidamente es eso, ¿sí? Entonces, ¿dónde está ese calcio que mencionaba Natalia? ¿Saben de dónde viene? No. Bueno, voy a volver a este dibujo de la clase. ¿Ah? ¿Se acuerdan que les había dicho que el retículo endoplásmico de la célula muscular, ¿ah? Se llama retículo sarcoplásmico? Tiene ese nombre, o sea, es un retículo endoplásmico, pero está especializado en estas células musculares, ¿ah?
y además tiene una distribución particular porque se distribuye alrededor de las miofibrillas y se va como de alguna forma ramificando. Tenemos los túbulos T, que también son parte del retículo alrededor de las fibras, y tienen una función de almacenar calcio, es decir, adentro del retículo endoplásmico, en las células musculares, hay calcio, ¿no? En respuesta a un estímulo nervioso que indica a la célula, a ese músculo que se tiene que contraer, se libera el calcio del retículo endoplásmico o del retículo sarcoplásmico, ¿no? Y aumenta la concentración de calcio intracelular en la fibra muscular. Entonces, ahí retomamos en donde decía Natalia, y lo que veníamos viendo hoy, de la troponina C, ¿no? Habíamos dicho la Dígalo troponina de C. vuelta. ¿Cómo, perdón, Eliana, que repita lo que dije? Sí, por favor. Sí. Les decía, vuelvo para atrás, que en las células musculares, el retículo endoplásmico está especializado, ¿sí? Y tiene una distribución particular alrededor de las miofibrillas, ¿no? Y forma el retículo sarcoplásmico. Y estos túbulos, que acá están representados en verde y en azul, ven que están como recubriendo las miofibrillas, adentro tienen almacenado calcio, iones calcio. Fue una pregunta que no tiene nada que ver igual, ¿no? Pero esas fibras, cuando uno hace ejercicio, se rompen y vuelven a crecer más grandes todavía. ¿Puede ser así o no? Bueno, en ¿Que no se realidad cortan? lo que estás hablando es de hipertrofia muscular, capaz, que es otra cosa. O sea, el uso... Pensé que era más o menos relacionado con lo mismo. No, normalmente las fibras musculares se pueden romper cuando hay un ejercicio intenso o cuando aplicamos una fuerza intensa, ¿no? Si el músculo está constantemente bajo una presión de una fuerza intensa y esas miofibrillas se rompen, se vuelven a formar y se forman más como porque uno continuamente está estimulando ese músculo. Por eso se forma un crecimiento de la fibra muscular, ¿tá? Pero si yo, no sé, por contraer mis dedos de la mano, porque voy a escribir para agarrar un lápiz, también estoy haciendo una contracción muscular. Y ahí no estoy rompiendo nada, ¿no? Son como fenómenos distintos. Este fenómeno explica por qué se contrae el músculo, ¿no? Entonces, consulta, Entonces, ¿el calcio dijo que estaba dentro Sí. del retículo endoplasmático? sí, el calcio está dentro del retículo sarcoplásmico de la célula muscular. ¿Ah? Entonces, cuando llega un impulso nervioso, o sea, cuando mi cerebro manda la señal de contraerse a un músculo, cualquiera, ¿no? Lo que sucede es que cuando llega ese impulso nervioso, en la unión neuromuscular, se traduce en la célula muscular, ¿tá? En una liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico. O sea, todo el calcio que está acá en estos túbulos se libera, ¿tá? Y aumenta la concentración de calcio dentro de la célula muscular, ¿tá? Entonces ahí es donde lo enganchamos con lo que veníamos hablando de las troponinas y las troponiosinas. Habíamos dicho que la troponina C, que está acá, ¿sí? O sea, en esta miofibrilla, cuando aumenta la concentración de calcio dentro de la célula, ese calcio va a estar disponible en contacto con las miofibrillas y con toda esta estructura que estábamos viendo, con el sarcómero, ¿no? Entonces, cuando aumenta la concentración de calcio, el calcio se une a la troponina C, ¿tá? Y eso hace que ocurra un cambio conformacional en esta proteína o en este complejo, troponina-tropomiosina, y que el sitio de interacción entre la actina y la miosina, que estaba siendo bloqueado, quede ahora expuesto, ¿no? Entonces, se expone el sitio de interacción y ahí la miosina se puede unir con la actina, ¿no? Y como explicaban hoy las compañeras, las cabezas de la miosina, que son estas partes que se ven acá como con dientitos,
¿tá? Que es una región globular de la proteína miosina, tienen función motora, es decir, que pueden moverse, ¿sí? Generando a través de un cambio conformacional, ¿tá? Y al moverse y enganchar a la actina, empujan la actina hacia el centro del sarcómero, o sea, acercan las líneas Z, esto lo acercan entre sí, y la longitud del sarcómero se acorta, ¿sí? ¿Saben más o menos cuánto se acorta un sarcómero? ¿Alguien tiene idea? O sea, imagínense, tienen cada uno de los sarcómeros, ¿no? ¿Cuánto se acercan entre sí las dos líneas Z? 10 nanómetros puede ser. 10 nanómetros, exacto. 10 nanómetros. Pero lo que tenemos que hacer es sumar, ¿sí? 10 nanómetros más 10 nanómetros, las miles de miofibrillas, todas se acortan de forma coordinada, ¿tá? Entonces, si sumamos esos 10 nanómetros, terminamos generando un efecto de acortamiento del músculo. ¿Se entiende? Individualmente no representan nada, porque 10 nanómetros, un nanómetro es 1 por 10 a la 9 metros. O sea, es muy cortito. Pero todos los sarcómeros se acortan a la vez en esa fibra muscular y lo que consigo es un acortamiento de la fibra. ¿Sí? A ver si en Algo de este esto puede video. ir para el parcial. ¿Qué? Algo de esto puede ir para el parcial. Y sí, Ya. en realidad sí. Con poder puede ir todo lo que viene. A ver si este videito lo muestra. Bien, les muestro un videito que creo que se ve bastante bien. ¿Ustedes me escuchan a mí ahí? Sí, profe. Esto es como un proceso biomecánico, ¿no? No. Eh, ¿Me escuchan a mí o escuchan lo que dice el video? Y te escuchamos a ti. Bueno, ven que el video les muestra ahí un músculo, parece ser el No bíceps. escuchamos el video. Está. Sí, no sé por qué no escuchan el video, pero bueno, igualmente les pone ahí la... Y por lo general le está captando el audio del micrófono. Tendrías que cambiarle que la fuente de audio no sea el micrófono, sino la computadora en sí, el sistema. Y igualmente lo que me interesaba más que lo que dice, son las imágenes del video. Ven que ahí les muestra la fibra muscular y cada cosita de estas sería un sarcómero, ¿sí? O sea, ahí tenemos muchos sarcómeros en la miofibrilla. Y ahí les muestra la ultraestructura del sarcómero. Ven, acá están en rojo los filamentos gruesos, la miosina, y en amarillito serían los filamentos de actina, ¿sí? ¿Los ven? Los filamentos de actina y acá más en rojo los filamentos de miosina. Y acá les muestran, ven, el filamento de actina que estaría en amarillo, ¿no? En verde, ¿qué sería? Acá, Miosina. esto verde. No sea tan boludo que necesitamos por lo menos leche con relleno de la gruesa. ¿Qué, perdón? Que no escuché. Es la tropomiosina. Tropomicina, eso. Ahí va. En verde es la tropomiosina, ¿sí? Y acá en azul, Las troponinas, las tres. La ahí va, en TLC, TNI, azul, TNT. perfecto. En azul está el complejo troponina. ¿Ah? Entonces, y acá en rojo
es la miosina, y acá lo que les muestra es una cabeza de miosina, ¿sí? Entonces ven que le muestra acá estas pelotitas brillantes lila, sería el calcio, ¿no? Que se une a la troponina C, y ven que ahí ocurre un cambio conformacional, ¿no? Se mueven, por decirlo de alguna manera, las troponina y la tromomiosina con respecto a la actina, y eso hace, acá donde dice sitios de unión, que se expongan en la actina los sitios de unión para la miosina, ¿sí? Y ven acá como la miosina, ¿no? Que es una proteína motora, o sea que gracias a la energía que proviene del ATP va a poder hacer este cambio conformacional de una posición a otra, y en esta posición puede interactuar con los filamentos de actina, ¿sí? Entonces, cuando se salió el videito, no sé por qué. Y ahí les muestra, esto quedó oscuro, ahí les muestra la cabeza de miosina que puede unirse a ATP o ADP, y esto es lo que genera el movimiento de la cabeza de miosina, la unión con la actina. Vieron ahí que la miosina estaba unida a la actina y a una molécula de ADP. Cuando se suelta para unirse a otra molécula de ATP, se genera un movimiento, y ahí la miosina desliza los filamentos de actina hacia la línea media. Si les muestra. Ven todas las cabezas de la miosina agarrando a la actina. Veían ahí como si fueran deditos, como empujan a los filamentos de actina hacia hacia el medio del sarcómero. Y eso hace que el sarcómero se acorte. Y el acortamiento de varios sarcómeros, o de todos los sarcómeros de la fibra, es lo que genera el acortamiento del músculo, digamos, como un todo, el acortamiento de la miofibrilla. Pregunta de curioso, ¿y los calambres entonces que Ácido láctico es cuando hay como una falta de oxígeno, me parece, si no me equivoco. No, en realidad, cuando, claro, las demandas energéticas del músculo superan a la capacidad de la célula de proveer, de proveer esa energía, ¿ya? Cuando la cantidad de oxígeno no es suficiente o no llega suficiente cantidad de oxígeno a la célula, el metabolismo pasa a anaerobio, digamos. O sea, se puede, en presencia de oxígeno, lo van a ver en el último módulo del curso, en presencia de oxígeno la célula puede fabricar mucha más cantidad de ATP que si no hay oxígeno. Entonces, si el consumo de oxígeno es excesivo, porque hay un ejercicio intenso, por ejemplo, algunas células tienen que empezar a hacer metabolismo anaerobio, o sea, sin oxígeno, y generar ácido láctico.
y ahí la acumulación del ácido láctico y esto puede generar los calambres. Bien, gracias. Profe, ¿y por qué damos solo las células musculares ahora? ¿Por qué qué, perdón? Si podamos las células musculares solamente. ¿Por qué hablamos solo de las células musculares? Sí. En realidad no es que hablemos solo de las células musculares, también habíamos hablado este, de las células epiteliales, cuando vimos la imagen esa con las queratinas, o de los fibroblastos, hablamos de las células que se mueven, por ejemplo, los macrófagos. Ahora, como estamos viendo el tema de los microfilamentos o los filamentos de actina, y una de las principales funciones de estos filamentos es que forman parte de las fibras musculares, ¿no? Por eso específicamente ahora estamos hablando de la fibra muscular, pero es por eso, porque estamos viendo funciones de los filamentos de actina. ¿Sí? No sé si respondo a tu pregunta. Sí. Bueno. Bueno, y las últimas preguntas en realidad son como este, para no quedarnos solo con la idea, ¿no? Porque a veces capaz que los que vienen de orientación biológica ya habían visto el sarcómero y estas cosas. Seguramente muchos todavía no lo conocieran porque hicieron otras orientaciones, ¿no? Pero solamente para no olvidarnos que en realidad en el sarcómero no solamente están las fibras de miosina y actina, ¿no? Sino que como ven en esta imagen y como dijimos cuando arrancamos, hay un montón de otras proteínas que también forman parte estructural del sarcómero, ¿sí? Entonces, en la parte B les pide que localicen la titina. Vamos a buscar otro colorcito para resaltar la titina. Y está acá. ¿Todos la ven? Sería esto que está acá. Ven una línea negra acá, que acá tiene como un rulito y se engancha acá en la línea Z. Sí, se ve bien. Sí, se ve. Esta es la titina. ¿Sí? Sí, todo lo que está dibujado acá son proteínas. Por ejemplo, la línea Z, que es esto azul, ¿tá? Está formada por alfa-actinina, que es otra proteína también, ¿sí? Es decir, yo sé que es un dibujo que hay como que hacerse la idea de lo que uno está viendo, pero son distintas proteínas que forman parte de la fibra muscular. Y la titina, no sé si alguno le dio el tiempo de leer cuál es su función. Acá justo el esquema de cómo la dibujaron en este esquema de la titina nos da alguna pauta de algunas de sus propiedades, ¿sí? No sé si alguien leyó algo. Conecta a los Elasticidad. a los discos. Elasticidad y estabilidad. Da plasticidad y estabilidad al sarcómero. Conecta, alguien Con dijo los ahí, discos conecta, Con los discos Z, decía. ahí va, conecta los filamentos gruesos con los discos Z. Si ven que acá, en realidad, atraviesa todo el sarcómero la titina, ¿no? De lado a lado hay titina. Y los conectan con los filamentos gruesos y con la línea M. ¿Sí? Y actúa como una especie de resorte molecular que le dicen, y por eso vieron que tiene esta estructura acá que parece como un resorte en los dos extremos.
porque tiene, digamos, propiedades elásticas, dado que el sarcómero se tiene que acortar y alargar, ¿tá? La titina tiene la capacidad también de estirarse o acortarse sin que se rompa la estructura de la proteína. Por eso se dice que es como un resorte o que es elástica, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Bueno, y es otro componente, es en realidad el tercer componente más abundante del sarcómero, después de la actina y la miosina. Y también leí por ahí que decía que ayuda a mantener la alineación de los filamentos gruesos dentro del sarcómero. También, sí, porque está asociada, la titina está asociada a los filamentos gruesos. Y acá no sé si se llega a ver, está como separadita. Pero interacciona con los filamentos gruesos y con las proteínas de la línea Z y da esa estructura también o alineamiento a los sarcómeros. ¿Sí? Y después nos queda localizar que nos piden la parte C, la desmina, que es otra proteína que está por acá. ¿Sí? Sería esta que parece como una columna acá. Profesora, Decime. con respecto a la titina, dijo que daba estabilidad y aparte tiene propiedad elástica a las dos. Sí, permite el alineamiento de los sarcómeros o ayuda al alineamiento correcto de los sarcómeros, da estabilidad porque une las líneas Z, o sea, Sí. une a los filamentos gruesos de miosina en las líneas Z y tiene esa capacidad elástica de poderse alargar y acortar sin romperse, acompañando, digamos, el movimiento del sarcómero, ¿sí? Que tiene que acortarse y alargarse también. Gracias. Y por eso está representada, les decía, como un resorte, porque es como un resorte molecular. Bien, y en la parte C, que les pide localizar la desmina, ¿sí? Que sería esto acá que se ve como una columna o como un pilar, sosteniendo acá la línea Z, y les pregunta a qué tipo de filamento corresponde. Que hoy, hace un rato ya lo habían dicho, creo. ¿Es un filamento intermedio? Ahí va, la desmina es un filamento intermedio también, porque, como habíamos dicho, tiene un diámetro intermedio entre los microtúbulos y los microfilamentos. ¿Sí? Y como ven, interacciona con las proteínas de la línea Z, ¿sí? Y también interacciona con otros filamentos intermedios, con otras proteínas del sarcómero, como acá, por ejemplo, la distrofina, está acá, esta otra, la anquirina, ¿no? Es decir, hay un montón no tienen que saber todos estos nombres, por las dudas antes que se asusten. Hay un montón de proteínas accesorias que forman también parte del sarcómero, ¿no? Y la desmina también ayuda a mantener el alineamiento de los sarcómeros, porque ve que la encontramos justamente dando soporte estructural acá a la línea Z. ¿Sí? Y Profe, una también, pregunta. sí, ¿Cuál sería ahí? ¿El que es de color, ese que tiene todas las rayitas? la desmina esta acá. ¿Ven el Bien, puntero? bien, bien. Sí, sí, gracias. Esta que parece como una columna. Sí, exacto, exacto. Función de estructura, dijo entonces. Sí, tiene una función. En sí, la mayoría tiene una función estructural, ¿no? O sea, da soporte y alineación a los sarcómeros y también interacciona con otras proteínas de la matriz, ¿sí? Este,
¿Y qué más le pregunta? Les dice, alteraciones en esta proteína se han asociado con miopatía miofibrilar. ¿Sí? Y les pregunta cuál podrá ser la base de esta patología. Una alteración. Claramente que... Decime, Magali, y vas a comentar algo. No, lo que les decía es que cualquier alteración, ¿no? En cualquiera de estas proteínas va a generar, o potencialmente podrían alterar la estructura del sarcómero y la función del músculo, ¿no? Es decir, alteraciones en cualquiera de estas proteínas pueden modificar y alterar la estructura del sarcómero y el fenómeno de la contracción muscular. Obviamente que algunas, por ejemplo, alteraciones en la actina, por decir algo, no solamente van a repercutir en lo que es la fibra muscular, sino en un montón de funciones de todas las células, porque la actina está en todas las células, básicamente, no solo en la fibra muscular. Capaz que alteraciones en otras proteínas que son más específicas del tejido muscular solo afecten a los músculos y no afecten a otras células. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué la alteración en la desmina podría causar una miopatía miofibrilar? Bueno, en realidad por lo que veníamos viendo, porque es una proteína que dijimos participa en la alineación del sarcómero, en el anclaje de la línea Z con la membrana plasmática, ven acá, la caranquilina, le da una cierta integridad al sarcómero. Entonces, si esta proteína está alterada, no va a poder cumplir bien su función y ahí va a haber una desestructuración o desorganización del sarcómero, ¿no? Por ejemplo, se pierde el alineamiento de las miofibrillas, ¿no? Los músculos, o la fibra muscular se vuelve más frágil, menos resistente al estrés mecánico. Y se ha visto, de hecho, que alteraciones en el gen de la desmina, que codifica para esta proteína, para la desmina, que se traduce en alteraciones a nivel de la proteína en sí, ¿ah? Provoca justamente estas cosas a nivel del sarcómero, que clínicamente lo que se ve es una debilidad muscular progresiva, ¿ah? Pero también, por ejemplo, miocardiopatía, arritmias, porque aparecen alteraciones también en la contracción del músculo cardíaco, que es otro músculo estriado, ¿sí? Es involuntario, pero también tiene esta disposición de los sarcómeros, ¿tá? Que, bueno, está, imagínense, todo el tiempo contrayendo sus sarcómeros para contraer el músculo cardíaco. Y ahí también tienen un ejemplo de cómo en realidad la sobrecarga hace que aumente el tamaño, pero el funcionamiento normal no. Normalmente el corazón, de hecho, funciona todo el tiempo, el músculo cardíaco, sin embargo, no hay una hipertrofia a no ser que haya una sobrecarga. O sea, que el corazón se vea exigido. Si el corazón se ve exigido para funcionar, ¿sí? Por ejemplo, la causa más común que todos conocen es la presión alta, ¿no? Sabían que la presión elevada, una de las principales consecuencias es que hace que el corazón, ¿sí? Le cueste más bombear la sangre y por eso se hipertrofia. Se agranda primero y después se termina en las etapas finales dilatando, porque supera, las exigencias supera la capacidad adaptativa del músculo cardíaco.
pero las alteraciones en cualquier proteína que forme parte del sarcómero de la fibra muscular potencialmente tiene la capacidad de desestructurar la fibra y de generar alteraciones en la contracción muscular, digamos, o en la propia estructura, en la estructura de los músculos. En este caso, la miopatía miofibrilar o miopatía por desmina, la proteína alterada es la desmina, pero hay otras. Si buscan, por ejemplo, acá está la distrofina, hay otra miopatía que se llama enfermedad de Duchenne, que es por alteraciones en este gen que está acá, en esta proteína de la distrofina, que también genera atrofia muscular y una desorganización de las fibras musculares. Nada, era para dar algún ejemplo de cómo, de la importancia de la estructura de todas estas proteínas para el mantenimiento de una fibra muscular normal, ¿sí? Y cómo al cambiar, al cambiar la estructura de estas proteínas, se ve alterada el funcionamiento de las miofibrillas, ¿no? Bueno, no sé si tienen preguntas, si entendieron algo de todo lo que hablé. ¿Se Yo entendió? sé que ¿Se este es entendió? un tema, bueno, este es un tema que tiene Pero de muchos. patologías y eso no vamos a profundizar mucho, ¿no? Era como solo un... No, la idea no es que profundicen en la patología, Ok. pero como muchos estudiantes de acá, hacen medicina o están en las escuelas de tecnología médica y hacen cosas que tienen que ver con esto, me parecía que les podía interesar como ver algo más, un poco más bajado a tierra, porque a veces vemos todas las proteínas y eso y nos cuesta como bajar los temas a tierra y vincularlo con cosas de la vida cotidiana. Entonces me parece que a veces está bueno como acercarlo un poco más a las cosas más tangibles. Porque sé que estos temas son como a veces difíciles de digerir porque vemos un montón de dibujitos y cosas, y es como difícil imaginarse todo eso en un músculo o en una célula, en un tejido, en un organismo, como visualizarlo. Entonces, nada, hay que leer e irse haciendo el ojo a los nombrecitos y eso. Obviamente que requiere sentarse a estudiar, pero después van a ver que les van a ir agarrando la mano y les van a ir sonando los nombres de las proteínas. Sí. Bueno, no sé si hay Excelente, alguna profe. duda de esto o de algún otro ejercicio que quieran aprovechar para consultar. Profe, yo quería acotar que me hubiese inscrito virtualmente. Creo que, claro, es una opinión, ¿no? Pero me parece que se profundiza un poco más y el acceso a la información es como más completo, no sé. Pero está muy buena la clase y la explicación. Bueno, me Quizás alegro, Andrea, que te haya por el servido la clase. Sí, sí, y también por el entorno de silencio y de concentración que se puede tener en un espacio cerrado y en otro abierto con más personas, ¿no? Ujú. Claro, sí. Cada modalidad tiene sus ventajas y desventajas, como decíamos la otra vez. Sí. El ejercicio 4 había quedado por hacer. Claro, el ejercicio 4 es el que no hicimos porque está resuelto en un video. Pero si quieren lo podemos ver. Si alguno tiene dudas o no entendió alguna cosa del video. ¿Dónde está el 4? Es este.
Dibuja en la figura a continuación la hebra de ADN que se replicará de manera continua e indique la polaridad de sus extremos. Dado que una hebra se sintetiza de forma continua y otra discontinua, la replicación es Es semidiscontinua. ahí va, es semidiscontinua. Esperen que me gusta ponerlo en rojo para distinguirlo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que podemos decir que la replicación del ADN tiene tres características principales? ¿Sí? Una es que es semidiscontinua, o sea que una hebra se replica de forma continua, y la otra de forma discontinua. ¿Se acuerdan los fragmentos de Okazaki? ¿No? Esa es una propiedad. La otra, esto ya lo habíamos dicho en la clase pasada, pero ya que estamos repasamos. ¿Cuál era la otra propiedad? ¿Cuál, perdón, no te escuché? Semiconservativa. Ahí va, semiconservativa. ¿Y esa qué quería decir? Que conserva la mitad del material genético de la hebra, de la célula madre, digamos, del ADN madre. Ahí va. Sí, que cuando se replica la doble hélice, una de la cadena nueva sintetizada queda unida a una de las hebras que sirvió como molde, que ya estaban, y la otra cadena que se sintetizó queda unida a la otra hebra molde. Es decir, una cadena nueva con una cadena recién sintetizada con una cadena molde o una cadena vieja quedan unidas entre sí. Es decir, que se conserva la mitad de, digamos, del material genético original y la otra mitad es nueva. ¿Sí? Y la tercera propiedad que habíamos dicho. Bidireccional. Ahí va. Y es bidireccional porque cuando se forma la burbuja de replicación, va una horquilla, va para cada lado. ¿Sí? En este dibujo, si se fijan, hay solamente una horquilla representada, ¿no? Esta que está acá. Pero se supone que para el otro lado, si bien acá no está dibujado, ¿no? Esperaríamos tener hacia acá la otra horquilla, ¿no? Pim, pim. ¿Sí? Y acá iría la otra horquilla en el otro sentido. ¿Sí? Bueno, voy a borrar eso porque queda horrible, solo para recordarles. Entonces, ¿cómo identificaban cuál era la hebra líder o continua y cuál la discontinua? Por la direccionalidad, la que va de 5' a 3', la que termina en 3', donde se iban agregando los nucleótidos y se va formando la nueva hebra. Bien, porque recordemos que la síntesis de ADN, ¿sí? Siempre ocurre de 5' a 3', ¿no? Porque los igual, yo lo digo y lo sé ahora. Sí. Pero si veo la imagen así, ponele, no me doy cuenta muy bien. Bueno. Cuando están los dos anillos. Ahí va. El tema es, la hebra líder es la que puede crecer en sentido 5', 3', en la misma dirección que se abre la horquilla de replicación. ¿Ah? Eso es lo que tienen que pensar. Si yo puedo ir sintetizando el ADN de 5' a 3', en la misma dirección en que se va abriendo la horquilla, entonces esa va a ser la hebra líder. ¿Ah? Por lo que vimos de cómo es la síntesis del ADN, que estaba acá en este esquema. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Siempre el ADN crece, el que estoy fabricando. Acá el que estoy fabricando es el verde, ¿no? El de acá abajo. El verde es el ADN que estamos sintetizando. Esto ya lo vimos, pero me parece que está bueno repasarlo porque siempre, a veces uno demora en hacer clic y entenderlo. 5', 3' se refiere a que el ADN crece desde el extremo 5' hacia el 3', porque los nuevos nucleótidos se van agregando acá en el extremo 3'. ¿Sí? Este nucleótido es el siguiente que se va a incorporar. Acá vemos el carbono 5', el grupo fosfato, que va a quedar unido a este otro nucleótido a través del extremo del OH en 3', ¿sí? Y acá se va a formar el enlace fosfodiéster. ¿Tá? Entonces, la cadena que se está sintetizando crece de 5 a 3, porque los nucleótidos se agregan en este extremo 3'. ¿Tá? El siguiente se va a agregar acá. ¿Ven el cursor? Sí.
¿Lo ven el cursor? Cuando yo señalo acá. Sí, sí, se ve. Ah, está. Esto en azul representa el sitio activo de la ADN polimerasa, que es la enzima que va a catalizar la formación del enlace fosfodiéster. ¿Ah? Y en gris se representa el ADN que se está usando de molde. Entonces, la cadena que se está sintetizando se sintetiza de 5 a 3 y la cadena molde va en dirección contraria porque las dos cadenas del ADN, que después van a quedar unidas entre sí, de hecho ya están quedando, interaccionando entre sí, son antiparalelas. ¿Tá? Entonces, si volvemos al esquema de la replicación acá, ¿tá? Esta cadena, que acá está el 3', ¿sí? La hebra que yo voy a sintetizar acá va a estar el 5', ¿sí? Porque acá está el 3' de la molde. Y voy a sintetizar de 5' hacia 3', hacia acá, ¿sí? En la de arriba, el 3' está de este lado. Entonces yo, para sintetizar de 5 a 3, necesito empezar acá. 5' y ir hacia allá, que va a estar el 3' de la que esté sintetizando. ¿Sí? Ahí la líder sería la cadena de abajo y la retardada sería la de arriba. Exacto. Entonces, la de abajo puede ir de 5 hacia el 3 en este sentido, hacia acá, que es el sentido en el cual la flecha les muestra que se va abriendo la horquilla. En cambio, esta otra va de acá para acá. Entonces, para replicar esta parte de acá, necesita que se separen acá las cadenas. Y tiene que esperar que se abran las cadenas para venir, ponerse acá y sintetizar otro fragmento para este lado. En cambio, esta que viene avanzando acá, la horquilla se abre a medida que ella avanza. Entonces, esta va a ser la continua, la de abajo, y la de arriba va a ser la discontinua. ¿Sí? Podemos representarla así para que se vea mejor. ¿Pero por qué la de arriba es la discontinua? Porque el 5', 3' es contrario al avance a la apertura, a la dirección de apertura de la horquilla. Esta de acá va avanzando de 5 a 3 en la misma dirección en que se abre la horquilla. ¿Sí? ¿Se entiende? Si alguien no entendió, lo podemos Sí, ahora volver a sí. repasar. Bueno, y es eso simplemente, ¿sí? O sea, ustedes imagínense que a medida que se va sintetizando el ADN, ya va quedando, ¿sí? Por eso es semiconservativa, porque esta molécula que se está sintetizando ya va quedando unida mediante los enlaces de hidrógeno, o sea, ya queda interaccionando mediante enlaces de hidrógeno con la hebra molde. Ya se va formando, digamos, simultáneamente una doble hélice, ¿sí? Se separan las dos hélices y la síntesis de una nueva cadena restaura la doble hélice del ADN, ¿sí? Al final terminamos teniendo dos dobles hélices nuevas. Bueno. No sé si tienen más preguntas o algo que quieran repasar. Igual ya estamos medio sobre la hora. Pensé que faltaba más, pero... Hoy sí arranca una clase y media. Ah, es cierto que hoy aparte tienen clase y media. Bueno, entonces, si quieren, dejamos por acá, si tienen unos minutitos de descanso antes de arrancar. ¿Cuál clase, Muchas Ulises? gracias. Tenemos UPS ahora. Ah, UPS, no, yo no veo eso. Gracias. Muchas gracias, profe, se entendió. Bueno. Después
complejo se entendió. Gracias. Bueno, nos vemos Gracias. entonces el lunes. Gracias. No, sigan Nos leyendo. vemos. Gracias. Nos Nos vemos. vemos. Feliz día del trabajador. Bueno, gracias. Chao. Chau, chau.